¿Qué tal? Buenas noches con todos. Espero que me puedan escuchar. Vamos a iniciar la charla. Y si tienen una interferencia con el audio, igual me lo hacen saber, por favor, para ver hacer algunos cambios. Vamos a proyectar. Esta charla, básicamente, como les explicó la señorita Ofelia, es una charla introductoria. Vamos a tocar así a grosso modo todo el temario que vamos a tener del curso que se está aperturando en el sistema de detección y alarma contra incendio. Y si tienen alguna duda, también sería bueno escucharla, que va a contener los temarios, si se van a tocar algún tema que ustedes crean que les profundizar más a detalle, también se les va a explicar. Pueden hacer la pausa o escribir en el chat. También pueden poner sus comentarios para poder leerlo y darle respuesta. ¿Ok? Vamos a proyectar en un minuto. Bien. Bueno, quien les habla es el ingeniero Omar Luis Ayala, ingeniero de formación de ingeniería electrónica. Tengo 13 años en el mercado de proyectos, en la parte de operaciones y- e implementación de sistemas de seguridad electrónica, no solamente de detección, estamos hablando del sistema de agente limpio, sistema de agua contra incendio, sistema de biovigilancia, sistema de control, toda la parte de seguridad electrónica. Experiencia de trabajo anteriormente. Bueno, he trabajado en Johnson Control, básicamente con la línea Simplex, y ahorita me vengo desarrollando como jefe de proyecto para la empresa. ¿Ok? La idea que es el curso podamos mostrar y enseñar todo lo que se ha adquirido a lo largo del tiempo en tema de materiales, documentaciones, experiencias prácticas, buenas recomendaciones de ejecución del sistema de detección en el curso. O sea, la idea es no darle un enfoque muy teórico a lo largo, todas las sesiones, sino a tocar los casos prácticos que se vienen desarrollando a lo largo de una ejecución de un proyecto. ¿Ok? El enfoque que también que le damos al proyecto es un enfoque valga la redundancia, de un tiempo de vida de un proceso de un proyecto. ¿Ok? Entonces, las marcas que más generalmente vamos a enfocarnos, dirían en un 70-80%, principalmente son las marcas Simplex y la marca Mirko. Vamos a tocar algunas marcas puntuales, quizás es un Notifier, un Edwards, un Hochiki, bueno, un Numens, un Siemens, un Faralight, un notifier. Entonces, podemos tocar, vamos a tocar eso algunos, pero de manera muy puntual. Donde vamos a profundizar más a detalles para la marca Simplex y en la marca Mirko, que son creemos que son las marcas de sistemas contra incendios que más predominan en nuestro mercado peruano. Por ejemplo, acá tenemos a mi lado derecho un panel Simplex. Entonces, la idea es que a lo largo de todas las sesiones empecemos con la parte de conceptos. Primero necesito entender cómo funciona un sistema, de qué está compuesto toda la nomenclatura y el hardware del sistema, y ya las últimas sesiones un poco de configuración. Si bien es cierto, no es una clase de programación 100%, pero se da algunas pautas importantes que deberíamos tener al momento de manipular un panel. ¿Ok? Cierto, vamos a tocar también un panel convencional. Principalmente vamos a tocar la direccional, que es donde hay más información y es lo que nos vamos a topar en el campo, en el día a día. La solución convencional son casos esporádicos. Empresas del sector primario, secundario, terciario van a tener paneles convencionales, pero son muy limitadas. La mayoría de las empresas tienen paneles direccionales de N marcas y nosotros nos vamos a aplicar en conceptos genéricos, donde la interpretación es común para todas las marcas. Otro punto importante es vamos a tocar temas de normativas. El 70% de la clase hacemos referencias a la NFPA 7.2. Para algunos quizás es desconocimiento. ¿Qué es, profesor, la NFPA? Es una normativa internacional que Perú lo adapta y que habla netamente de sistemas de detección y alarma contra incendios. Buenas prácticas, criterios, recomendaciones, temas de instalaciones. ¿Ok? Así como hay NFPA 7.2, también vamos a tocar un poco de la NFPA 70, un poco de la NFPA 2001, un poco de la NFPA 13, porque están relacionados.
NFPA 13, porque vamos a tocar sistemas, cómo monitorear la válvula del sistema de agua contra incendio. Lo vamos a tocar. Detección, monitorea estos sistemas y es necesario saber algunos criterios. En FPA 70 vamos a tocar algunos temas puntuales. ¿Por qué? Porque la NFPA 70 o el NEC habla temas eléctricos y sistema de detección alarma contra incendio. El panel que vemos acá necesita alimentación. Yo debo tener algunos criterios básicos de alimentación. Profesor, ¿es necesario colocar un estabilizador? ¿Es necesario colocar un UPS? ¿Es necesario colocar un transformador de aislamiento a mi sistema de detección? Eso lo vamos a tocar en las secciones que correspondan. ¿Ok? Quien les habla, como le comentaba, trabajo en Johnson Controls, hay diving en empresas corporativas que ven sistemas de integración, sistemas de contraincendio y seguridad electrónica. La idea es que los materiales que he recapitulado y he juntado a lo largo de la clase podamos compartirles a ustedes para que un poco puedan tener los conceptos más claros. ¿Ok? Quien les habla lleva certificaciones Simplex, por ejemplo, el NFPA 70, certificaciones en Mircon, FAI, cuando hablamos de sistemas de agente limpio, por ejemplo, que también está muy estrechamente ligado a la detección y alarma contra incendio, la NFPA 72, que nos abocamos, y algunas marcas complementarias. ¿Ok? El objetivo de la institución básicamente es poder dar los conceptos prácticos, pero también se enfoca mucho en poder contar con personal que tengan los conceptos claros de sistema de detección y alarma contra incendio. Si bien es cierto, nos vamos a abocar a la NFPA, también vamos a profundizar un poco del Reglamento Nacional de Edificaciones. Así como la NFPA es un documento internacional que habla de sistema de detección y alarma contra incendios, el RNE es un documento nacional en el cual INDECI se basa, que también te da algunos lineamientos, sobre todo el capítulo 10, que habla de zonas recreacionales, los nuevos, las adendas del RNE, que detallan puntos muy importantes que debes tener en cuenta. Si tú desarrollas supervisión, si tú desarrollas especificaciones técnicas, instalación, las pautas que te vamos a dar te van a ayudar bastante. Es saber interpretar, sobre todo el capítulo 4, el A130 del Reglamento Nacional de Edificaciones, habla estrictamente de la parte de detección y alarma contra incendio. ¿Ok? Y vamos a gozarnos en ello. Los temarios lo hemos dividido en pequeños submódulos que te muestro acá. Ahorita vamos a tocar cada uno de ellos en términos macros. Si hay consultas, igual lo escriben en el chat, por favor, para que ustedes puedan tener claro en qué consiste todos los temas. El enfoque no solamente es teórico, sino también trata desde la parte de ingeniería, de la parte de presupuestos. Por ejemplo, seguro acá hay presentes personas que desarrollan presupuestos de sistema de detección. Profesor, ¿cómo desarrollo un presupuesto? ¿Qué contienen mis gastos generales? Profesor, mi supervisor me dice que tengo que considerar mi mano de obra directa e indirecta en mi presupuesto de detección y alarma contra incendio. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, esos conceptos básicos hablamos en la etapa, en las primeras semanas de ingeniería y presupuesto. Luego hablamos de etapa de ejecución, ya netamente ejecución del proyecto, donde tomamos criterios: a qué altura voy a instalar una estación manual, a qué altura máxima puedo colocar un detector de humo, cuál es la cobertura, profesor, de un detector de temperatura. Entonces, esos conceptos ya en la parte de ejecución, que se habla de la NFPA 7.2 y también la NFPA 101, el Código de Seguridad Humana. Hay unos 3 capítulos o 4 que son importantes y están estrechamente ligados con la NFPA 7.2. ¿Okay? Y también vamos a tocar ya los últimos temas, un poco de mantenimientos preventivos, correctivos, qué criterio yo debería tener en cuenta. Las primeras semanas, conceptos básicos. Si yo quiero entender todos los dispositivos de detección y alarma contra incendio, debo entender cómo se configura o cómo se genera el incendio. ¿Okay? No es lo mismo un detector de cable térmico, cable de temperatura, que un detector de gas. Que ambos se interconectan al sistema de detección y alarma contra incendio, pero su manera de activarse son diferentes. ¿Okay? No es lo mismo colocar un sensor aniego, una zona baños, por ejemplo, que interconecto al sistema de detección, que colocar una estación manual. Son criterios y criterios de funcionamientos diferentes. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a compartirles y vamos a hacer un pequeño diseño del sistema de aspiración temprana. Algunos quizás no lo han escuchado. El sistema de aspiración temprana es un sistema de detección
altamente sensible. Diríamos 10 o 15 veces más sensible que un detector de humo convencional. Vamos a hacer ejemplos y casos y algunas fotos que se han recopilado a lo largo de toda la ejecución para poder entender. Bueno, los temarios, ya vamos a seguir en temas de normativas, vamos a tocar el Reglamento Nacional de Edificaciones, también vamos a ver el tema de la NFPA en sí, la NFPA 7.2, algunas normativas adicionales vamos a tocar, pero no vamos a enfocar en NFPA 7.2. Certificaciones de equipos, básicamente, y aprobaciones. Ahí vamos a trabajar con las certificaciones UL y aprobaciones FM. Si bien es cierto, en el mercado ya hay certificaciones CE, por ejemplo, o EN 54, que, que están abarcando ya el mercado, hay que saber distinguirlas. Profesor, el cliente me pide una certificación, me dice UL, ¿a qué se refiere? Y N54, ¿cuál es la diferencia? Principalmente la certificación UL, es una certificación americana, ¿ok? Y las empresas o los clientes que quieren un sistema de detección, en un primer momento se basan en la certificación UL. La N54 se podría decir su competencia, que es una certificación europea. ¿Ok? Cuando tú ves una N54, EN54 es una certificación similar a la UL, pero es de Europa. Profesor, ¿hay marcas en Perú instalados con N54? Claro, Bosch, por ejemplo, que tiene sistemas, el FPA 5000 o el FPA 2000 que está siendo ya desfasado, tiene certificación N54. Entonces te bajas un datasheet y vas a encontrar esa certificación. Hay unas marcas nuevas, Numens, hay otra creo que marca, no me recuerdo, que también vamos a mencionar ligeramente, pero también tienen certificación. Profesor, ¿la certificación C me da garantía de un sistema contra incendios? No. Certificación C es una certificación no estrictamente a contra incendios, es una certificación genérica. Los juguetes que vienen, que llegan al Perú, por ejemplo, tienen certificación C y no necesariamente son estándares de contra incendio. Entonces, no te guíes con una certificación C. Si quieres un sistema de contraincendio, la certificación, sobre todo la UEL, N54, BDS y algunas más que vamos a tocar, son las primeras que deberás tener en cuenta a lo largo de tu implementación. ¿Ok? El siguiente tema también vamos a tocar un poco ya de simbologías. Hay muchos planos en el sistema de detección que representan el detector de humo quizás con un círculo, un rectángulo, una esfera, N simbologías. En realidad hay una simbología única en sistemas contra incendio y lo determina la NFPA 170. Pues un poco vamos a entender, profesor, yo quiero colocar una fuente remota del sistema contra incendio. ¿Cuál es su simbología en un plano AutoCAD? O tengo un plano impreso, ¿cómo lo reconozco? Hay una simbología ya genérica, una simbología que en Perú va a tener la misma interpretación que una persona en China que pueda leer tu plano, porque son simbologías universales. ¿Ok? Vamos a tocar ese tema de la simbología. Un poco de documentación. ¿Qué requiero cuando entrego un proyecto, profesor? Los planos, la memoria descriptiva, certificado de calidad, de garantía. Durante la ejecución, profesor, me hablan de un RFI del sistema de detección. ¿A qué se refiere? ¿Qué voy a hacer? ¿Ok? O un look ahead, profesor, en la parte ya de ejecución que me están pidiendo desarrollar. ¿Cómo es el enfoque que le voy a dar? Entonces, vamos a tocar un poco de esta información. Quien les habla, por ejemplo, ha trabajado bastante tiempo en proyectos. Quien les habla tiene un MBA, por ejemplo, en Administración de Empresas, y ha desarrollado proyectos desde el inicio en sistemas contra incendio. Entonces, la idea es darles algunas pautas a ustedes para que tengan en cuenta cuando tengan un proyecto, cuál es el primer paso, cómo estructuran su ejecución de su proyecto de detección. Y si ven temas eléctricos, el proceso es el mismo. Pero yo debo entender, profesor, ¿qué instalo? Primero las tuberías, el cable, ¿qué tipo de tubería voy a utilizar para una área industrial? Puede ser una tubería MT, una tubería IMC, una TRRGS. ¿Qué tubería? Entonces, esos criterios los vamos a tocar. En la etapa de implementación ya vamos a hablar un poquito del BOOM. ¿Qué es el BOOM? La relación Bill of Material es la relación de todos los equipos que involucran un sistema de detección. Desde los equipos en sí hasta los materiales, los pernos
eh, los soportes, las etiquetas, las rotuladoras para los cables de detección. Entonces, hacemos un detallado muy completo eh, en el desarrollo del sistema. Esto es en parte es importante, ¿por qué? Porque si ustedes trabajan en proyectos, supervisan o instalan, el boom es vital porque cuando le pasan a la parte logística para que compren los materiales, debemos ser bien claros y estrictos con ese boom, porque ellos se van a basar en eso. Uno de los principales problemas en los proyectos que generan atrasos es cuando no se compran los equipos adecuados, que generan retrasos, ¿ok? Y eso involucra costos, sobrecostos. Un poco de criterios y recomendaciones para la estimación de proyectos. Vamos a ver a lo largo de los planos, por ejemplo, cómo desarrollo un diagrama unifilar. Este es un diagrama unifilar. Un diagrama unifilar básico. Podemos ser más complejos, donde veo un panel contra incendio. Vamos a marcar por un minuto para poder mostrarte el, el cursor. Ahora sí. Por ejemplo, tengo mi panel contra incendio, tengo un UPS. Profesor, ¿es necesario el UPS? No necesariamente. Va a depender de las condiciones. A veces el cliente te da energía estabilizada y a veces el cliente no tiene energía estabilizada, tiene energía industrial. ¿Qué voy a hacer ante esos casos? Luego, ¿cómo sectorizo mi planta? Mi planta lo puedo sectorizar por lazos. Un lazo soporta una cierta cantidad de detectores de humo y el otro lazo también. ¿Cómo diversifico esta cantidad de lazos? A eso le llamamos lazos SLC. Me enfoco en la solución direccional. Profesor, y si hablamos de soluciones convencionales, van a escuchar la palabra zona. Seguro esa palabra han escuchado. Zona 1, zona 2. Dependiendo cuántas áreas vas a proteger, vas a tener una cierta cantidad de zonas. Y también tenemos la sectorización del circuito NAC. Este diagrama unifilar es importante para los que implementan porque van a saber primero cuántos equipos corresponden a cada lazo. Luego, van a indicar qué calibre de cable voy a tener que desarrollar. Por ejemplo, este es un calibre FPL 2x14. Puede ser un 2x16, 2x18. Profesor, ¿qué cable tomar? ¿Qué criterios voy a tener? ¿Por qué no le pongo 2x18? Hay una pequeña fórmula que se desarrolla a lo largo de cuando se desarrolla un proyecto y te va a arrojar el calibre. Me conviene que sea el menor. ¿Y por qué? Porque es menos costo. ¿Ese es el único beneficio, profesor? No. A menor grosor del cable, me es más fácil hacer el cableado. Menos tiempo, menos mano de obra. Entonces es importante, pero tienes que garantizar que ese cable pueda soportar toda la distancia de recorrido y también la carga de dispositivos. El diagrama unifilar te lo da estos detalles. ¿Ok? Así como hay diagrama unifilar de detección, también hay un diagrama eléctrico. Por ejemplo, todo esto está todo este tablero de detección de alarma contra incendio, donde puede haber un transformador de aislamiento, puede haber un UPS, puede estar conectado a tierra, que pueden poner llaves termomagnéticas, llaves diferenciales. Profesor, ¿en qué momento colocar? Esos son criterios. Por ejemplo, si el cliente no tiene una energía eléctrica estabilizada, se recomienda que tú propongas un tablero con todos estos equipamientos para que tu panel esté protegido. Estos paneles simples, si bien es cierto, son versátiles, tienen pantalla touch, y son muy útiles y bien prácticos, también su funcionamiento y su alimentación es más sensible. En comparación con un Bosch, por ejemplo, estos equipos son más sensibles. Por ende, debes tener mucho cuidado al momento de alimentarlos. Los criterios tienes que respetar. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo ya quiero desarrollar mi sistema y estoy en la parte de ejecución, ¿qué solución le voy a dar a mi cliente? Una solución con Photobin, por ejemplo, te dice. Puede ser una solución de Photobin convencional y direccionable. ¿Cuál de los dos opto, profesor? ¿Qué beneficios? Siempre te vas a topar cuando esa solución convencional es más barato. Con la solución direccionable representa un costo mucho mayor, diríamos un 40% y un 50% más. ¿Ok? Pero tienes ventajas porque en la solución direccionable te da más información del equipo. Este Photobin, por ejemplo, una solución convencional, ¿ok? Este Photobin en una solución convencional simplemente le va a informar al panel
si se activó y presenta fallas. Nada más. La que está al lado derecho, el PhotoBin, le puede dar más información. Nivel bajo de batería, nivel de sensibilidad alto, porcentaje de oscurecimiento, que te informe sobre fechas de mantenimientos para el dispositivo cuando está, si sufre una saturación, N cosas. Entonces, la solución direccionable te da más información. Yo tengo que tener los criterios para saber cuál elegir. Costo-beneficio. ¿Ok? También vamos a tocar un poco de los temas de arquitecturas. Si bien es cierto, no vamos a enfocar en Simplex y en Milcom, hay marcas como FAI, por ejemplo, que son equipos que predominan en el sector minería. Chinalco, Antapaccay, Cerro Verde, Barrick, son generalmente paneles que ya tienen FAI. ¿Por qué? Porque son más robustos. ¿Ok? Y, por ejemplo, una característica, profesor, de estos paneles respecto a los convencionales, FAI, por ejemplo, es una de las marcas que está listado para trabajar con vibraciones. En mina todos sabemos que constantemente hay vibraciones, producto de los equipos, de las palas mecánicas, N cosas. Los paneles, la idea es que no tengan vibraciones porque las tarjetas se pueden dañar. FAI, por ejemplo, tiene una certificación antivibración. Así es su nombre, su certificación. Por eso en mina es uno de los paneles que más acogida tienen, porque son más robustos. ¿Ok? Entonces esos datos es importante que lo tengas en cuenta. Notifier, por ejemplo, el Notifier es uno de los paneles que puedes programar en el teclado. No necesitas un software. Tranquilamente ingresas al teclado y puedes hacer programaciones, etiquetas y cambiar direcciones. A comparación con un simplex, necesitas ingresar a la programación, necesitas una PC, necesitas un software para poder editar. ¿Ok? Entonces hay paneles, hay ventajas de algunos paneles versus a los demás. Bueno, la solución direccionable y la solución convencional, como les comentaba, vamos a profundizar, diríamos, un 70% en la solución direccionable, porque la solución convencional es muy práctica, es muy rápida. Básicamente trabajan con contactos secos. Profesor, ¿qué son contactos secos? Abiertos, cerrados. El detector de humo se te activa, por ejemplo, permítame, disculpen. Este detector de humo se te activa, o si es un convencional, abierto o cerrado. Pasa de NO o NC, informa al panel. Se acabó. En comparación de un sistema direccionable, no. Hay un cable, hay un protocolo de comunicación que informa y le da más data al panel contra incendio. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿ese protocolo de comunicación es el mismo para Simplex, Notifier, Simplex, Faralight, Edwards? No, cada uno tiene su propio protocolo de comunicación. Por eso un detector Simplex no le puedo poner y pueden trabajar conjuntamente con un panel Edwards o con un panel Mirco. No van a trabajar. Tienen que ser de la misma familia. ¿Ok? Por ejemplo, acá te detallo, permíteme un minuto, ahora sí. Acá te detallo una solución convencional y comenzamos ya con la solución direccionable. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Básicamente en la solución direccionable la resistencia de fin de línea para los detectores no aplica a comparación de una solución convencional de sí. ¿Ok? Otro punto importante, el cableado clase A y clase B. Profesor, ¿hay más cableados? Sí, hay cableado clase D, E, F, hasta X también cableado. Entonces lo vamos a ver a lo largo de las clases. ¿Cuáles son las diferencias de los cableados clase X, por ejemplo? Antes se hablaban de estilos. En la NFPA 7.2, la edición, la última, la 2022, por ejemplo, ya no te hablan de estilos. O sea, ha pasado el desuso. Ya no están en los manuales. Estilo X, estilo Y, no, ya no hay. Solamente ahora hablamos de cableados clase A, B, C, sucesivamente. ¿Ok? Vamos a hablar de temas de circuitos, circuito de iniciación, notificación. Profesor, ¿a qué se refiere iniciación? Básicamente a los detectores enfocados a los dispositivos convencionales, principalmente. Notificación, hablamos de los circuitos para la parte de sirenas. Las sirenas, los equipos que emiten sonidos. ¿Ok? Por ejemplo, dame un minutito. Por ejemplo, esta es una sirena simplex, una sirena con luz estroboscópica o los famosos Horror Strobe.
el audio y la luz. Los parlantes, cuando hablamos de un sistema de audioevocación, que también lo vamos a tocar en la semana, en las últimas clases, es muy similar. Obviamente más robusto, tienen un hardware más potente, pero la forma es la misma. Tienen la luz y acá es el audio. Cuando hablamos de sirena con luz estroboscópica, acá hablamos de decibelios, el nivel de intensidad. Cuando hablamos de parlantes, acá hablamos de potencia, que puede ser un parlante de 1 vatio, 2 vatios, 1,5 vatios. Generalmente son las potencias que se manejan cuando hablamos de sistemas de audio evacuación. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos un circuito clase B. Dale el panel, esta es la tarjeta de la zona verde, es el panel, y estos son los cableados. Dos circuitos tengo. Por ejemplo, el cableado pasa a cada uno y se comunica, sin resistencia de fin de línea. La comunicación es simple, no tengo que hacer más secuencias. Profesor, ¿puedo hacer derivaciones en clase B? Claro que sí. ¿Qué pasa si hay un corte? Muchos de los problemas que suceden en obras hay un corte. Quizás hay una empresa X te dañó el cable. Entonces, la comunicación se ve afectada. Entonces, ¿qué colocan ahí? Los famosos módulos aisladores de falla, ¿ok? Que aíslan, como dice su palabra, el circuito. Protegen ante un cortocircuito los demás dispositivos. Entonces, generalmente hay empresas que desarrollan ingeniería que colocan estos módulos aisladores de falla. Por ejemplo, ESAC es una de las empresas que elabora ingeniería, colocan sus aisladores de falla porque garantizan que el equipo pueda trabajar sin ningún problema. ¿Ok? Si hay un corte, el módulo aislador aísla, valga la redundancia, el circuito para que los demás puedan operar sin problemas. ¿Yo le puedo agregar a los paneles tarjetas de lazos? Claro que sí. Puedo agregar tarjetas si hablamos lazo 1, lazo 2, lazo 3. N lazos. Por ejemplo, el Notifier aceptar 10 lazos. El Mircon también, y así sucesivamente. Entonces le puedo expandir mi sistema. ¿Sí? ¿Puedo colocar modos aisladores? Claro que sí. Vamos a ver un poco de los detalles de los modos aisladores. ¿Cómo conecto? La entrada, el funcionamiento es simple. Por ejemplo, en Mircon, los módulos aisladores de falla no tienen dirección. A comparación de Simplex, sí tiene dirección. Es decir, en la programación tú debes enumerarlo e identificarlo. En una solución Mircon no. Esto simplemente lo colocas y son equipos que pueden bloquearse, pero sin afectar el panel. No los reconoce, podríamos decir. ¿Ok? Puedo hacer varios cableados, cableo clase A, clase B, como te comentaba. ¿Ok? Y puedo hacer secuencias. ¿Ok? Vamos a ver un poquito también del sistema de detección y aspiración temprana. Principalmente se utilizas en data center, lugares altamente limpios, que son mucho más sensibles. Como te comentaba, 10 veces o 15 veces más sensible que un detector de humo. Un detector de humo, su factor de sensibilidad lo manejamos con porcentaje de oscurecimiento. Generalmente varía entre 0,5 a 2,5 porcentaje de oscurecimiento. El sistema de aspiración temprana, la que te muestro en la parte izquierda, ¿ok? Que trabaja de 0,005. Ese es su valor de sensibilidad. Por eso es muy utilizado en los sistemas de data center o también empresas que representan alto grado de inflamabilidad, como una textilera, por ejemplo, o una cervecera. ¿Ok? Por ejemplo, las plantas de los plásticos Rey, que ustedes conocen que venden en el mercado, sus almacenes, que es full 100% plásticos, tienen un sistema de aspiración temprana. Por usar otro ejemplo, Bacus, por ejemplo, la cervecera, sus granos de almacenajes que tienen, esos granos son altamente inflamados. Basta que haya una chispa, esos granos se inflaman y generan una gran cadena de incendios. Tienen su sistema de aspiración. Los data centers, mi sala de telecom donde tengo gabinete, quizás un gabinete de 24 42 RU donde tengo switch, workstation, CPUs, servidores, equipos que tienen gran información. Por ejemplo, tengo mi sistema de agente limpio, mi sistema de aspiración temprana. Iron Mountain, por ejemplo. Iron Mountain es una de las empresas que almacena documentación principalmente. Ranza también almacena documentación, pero esta empresa
por ejemplo, tiene todos sus almacenes con un sistema de aspiración. Profesor, tengo que saber criterios para poder diseñar. Claro, lo vamos a tocar acá. Coberturas, distancias. ¿Ok? También el sistema de detección tipo láser, los famosos fotobin que le llamamos nosotros, detector gas proyectado. Sistema de notificación, las sirenas simples, por ejemplo, maneja sirenas direccionables. Las sirenas común, las sirenas simplemente le conectas voltaje y enciende tu sirena. Las sirenas direccionables tienen inteligencia, es decir, tienen direcciones. Al igual que un detector de humo le colocas dirección, las sirenas direccionables en simplex ya poseen una dirección. Es decir, tú les das órdenes vía programación, en qué momento se activa y en qué momento no. Detecciones de llama, los detectores de flama, por ejemplo, son equipos muy útiles para zonas a prueba de explosivas o explosion proof que le llamamos. Ya casi las últimas semanas tocaríamos temitas puntuales como los monitoreos. Monitoreo de un sistema de agua contra incendio, el monitoreo del sistema de aire acondicionado. Quizás tengo un chiller. Profesor, ¿de qué manera manejo un chiller? O una torre de enfriamiento. O quiero una presurización de escalera. Cuando yo quiero monitorear un sistema de presurización de escalera, lo primero que tengo que abarcarme es el variador de frecuencia. ¿De qué manera? ¿Qué módulos voy a colocar? ¿Ok? Generalmente colocamos módulos relé en esos casos. También puedo monitorear un sistema de agente limpio, cómo hago las conexiones, un sistema de evacuación, un sistema de extracción de humo y un detector de gases. ¿Ok? Ya terminando las últimas semanas, hablamos un poquito de redes paneles. Redes paneles con cobre, redes paneles con fibra, ¿ok? Y la integración con un sistema de audio evacuación. Por ejemplo, tenemos acá un sistema de audio evacuación, un panel simplex en la parte de dos bahías y tenemos un micrófono por el cual podemos conversar o dialogar. Por ejemplo, se vería un sistema de evacuación de esta manera. Creo que no tenemos audio. Dame un minuto, te pongo. Ahora sí. Do not use the elevator. Walk to the nearest stairway. Atención, su atención, por favor. Se ha reportado una emergencia. Todas las personas deberán ir a la escalera de salida más cercana. Diríjanse al piso de espera asignado o al lobby principal. No use el elevador. Diríjase a la salida más cercana. Allá al fondo hay uno. Attention. Ahora, entonces, por ejemplo, con un sistema de evacuación, profesor, ¿qué criterios yo debo tener para hacer mis protocolos de prueba? O cuando quiero manipular o tengo un correctivo en un sistema de evacuación, ¿dónde tengo que atacar? ¿Qué criterios, qué tarjetas debo considerar o analizar? ¿O qué botones tengo que presionar para poder silenciar o hacer un reset al panel? Entonces, ahí lo vamos a tocar un poquito estos temas, estas pautas que necesariamente se debe tener presentes antes de manipular, porque ya estamos hablando de la gama media a alta cuando hablamos de un sistema de evacuación. ¿Ok? Y vamos a hablar de unos criterios finales, tema de mantenimientos, qué criterios debo tener, las fallas más comunes cuando desarrollo un sistema o una post-entrega. Hago un checklist, unos protocolos, un dossier de calidad. Profesor, ¿qué entrego en mi dossier de calidad? Entonces vamos a tocar algunos temas puntuales. ¿Ok? Listo, ahí sé que ha sido muy cortito el tiempo, pero hemos tratado de resumir todo lo que va a llevar el temario.